David Chávez, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Gracias por estar aquí. Se ha planteado un tema que queremos pedirle a usted que nos ayude a analizar. Con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la sucesión presidencial en el Perú, comienza a surgir un interrogante respecto de la próxima, de la octava cumbre de las Américas, la reunión de presidentes del continente en la que iba a tomar forma el peso del llamado Grupo de Lima, un acuerdo entre países para establecer una política de aislamiento a Venezuela y al gobierno venezolano. Quisiera pedirle una primera opinión sobre esto. ¿Cuáles son las perspectivas luego de los acontecimientos en el Perú? Eduardo, gracias por la invitación. Hacía mucho tiempo que no venía a este canal, así que muchas gracias. ¿Y por qué no le invitaba? No tengo idea, más bien ustedes deberían contarme. Pero yo lo he visto en los programas que hacía Carlos Rabascal. Sí, digo por eso. Hacía mucho tiempo, desde el cambio de los medios y demás, que no había venido. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. A ver, la pregunta que me haces me ayuda justamente a contextualizar lo que está ocurriendo en el Perú en función de lo que está ocurriendo regionalmente. Creo que eso nos ayuda además inclusive a vincularlo con la discusión que tenías en las últimas entrevistas. Hay una recomposición de la hegemonía de los Estados Unidos política, que no económica. Eso es un fenómeno muy interesante en la región, eso es indudable. Es decir, si queremos mirar con algo de seriedad todo lo que ha ocurrido en la región últimamente, el tema Odebrecht no es simplemente una lucha ética en contra de la corrupción. Tiene atravesados un montón de elementos de recomposición geopolítica de las fuerzas más determinantes, digamos, del contexto latinoamericano. A ver, explíquenos cómo es eso. No conecto una cosa con la otra. Lo que ocurre es que Estados Unidos durante estas últimas 2 décadas del surgimiento de los gobiernos progresistas perdió hegemonía en la región. Eso es indudable. Además, eso como producto de una pérdida de hegemonía a nivel mundial, por el ascenso de los BRICS, por China, etcétera, etcétera, además su crisis económica, en fin. Sin embargo, desde hace unos años atrás, varios años atrás, inclusive ya desde la administración Obama, a partir de varias estrategias, Estados Unidos empezó a recuperar su presencia hegemónica. Me parece que en el caso de América Latina, uno de los puntos clave que al final de cuentas Estados Unidos aprovecha, no vamos a decir que no es cierta la corrupción de Odebrecht, pero Estados Unidos aprovecha para esa recomposición hegemónica, es el caso de corrupción de Odebrecht, que en dominó hace caer a un sinnúmero de altos funcionarios en toda la región. ¿Por qué esto? Porque esto primero golpea a una de las empresas transnacionales que no estaba necesariamente bajo la égide hegemónica de los Estados Unidos, que es Odebrecht, que era una empresa que más bien representaba a la recomposición del Brasil como una fuerza económica importante en la región. Eso hace que se desfigure ese momento que se había construido en estas dos décadas. Digamos que eso con un sinnúmero de otros elementos más, no sería el único, pero me parece que el fenómeno general es esta recomposición de la hegemonía de los Estados Unidos en la región. Pero básicamente el caso de Odebrecht tiene como conclusión un fuerte golpe a la institucionalidad, a la credibilidad de las instituciones, de los gobiernos. Es una sacudida y cuya onda expansiva no discrimina. No discrimina. Sí, es decir, han sido golpeados el gobierno del expresidente Rafael Correa en una tendencia y ha sido golpeado Pedro Pablo Kuczynski en otra tendencia. De acuerdo, es que eso ahí pasaría al segundo punto a considerar en el análisis, y es que esto supone, esto está ligado a otro fenómeno, que es la recomposición de la derecha, y para ser más precisos, de las derechas en nuestros países. Lo estamos viendo en todos los países, lo estamos viendo en el Ecuador y lo estamos viendo en todos los países, a partir de distintas estrategias, pero se están recomponiendo las derechas. Ahora, las derechas no son homogéneas en todos los países, es lo que ocurre precisamente en el Perú. En el Perú, ya desde la elección presidencial, se veía la disputa de 2 derechas, o sea, la derecha de Kuczynski, una que pretendía ser un poco más democrática, etcétera, y la derecha de Fujimori, que significa otro tipo de proyecto. Curiosamente, claro, en el Perú lo que no estaba en cuestión es el proyecto y el modelo económico. Era mantener el neoliberalismo con un tipo de gestión política de un estilo o de otro. Ahí sí era un conflicto de estilos, digamos. Lo interesante, para vincularlo con lo anterior, es que de alguna manera estas disputas de las derechas se van a dirimir precisamente en vínculo con esta recomposición de la hegemonía de los Estados Unidos. Indudablemente, Fujimori fue, cuando fue presidente,
un hombre de los Estados Unidos en el manejo de la política en el Perú. Y no es casual que sea Fujimori el que termina, bueno, los Fujimori, porque ahí estaría un tercer elemento, que es todo lo que está ocurriendo al interior del Fujimorismo, pero no es casual que sean los Fujimori los que terminen siendo los ganadores de esta disputa en esa recomposición de las fuerzas Resulta políticas. inquietante lo que usted está diciendo. Usted lo que afirma, permítame entenderlo, es que había una opción de la política exterior de los Estados Unidos a favor de un desenlace como el que se produjo. Sí, que no quiero decir que sea directa o lo que sea, Es le decir, favorece. Pedro Pablo Kuczynski no necesariamente era el presidente que se amoldaba a la visión de Washington. Puede ser que sí. El problema, digamos que sí. O sea, Kuczynski es un tipo que estaría completamente alineado en términos personales y en términos de su proyecto político, de su posición ideológico-política, alineada a los intereses de los Estados Unidos. O sea, Kuczynski estaría alineado a los intereses de los Estados Unidos. El problema es que Kuczynski era políticamente débil. O sea, Kuczynski no garantizaba que la continuidad del modelo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además ahí sí, digamos, yo no soy sí amigo la de simplificar. supremacía política de los Fujimori, que más allá de que los Fujimori tampoco son un solo grupo, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Hay un quiebre entre los hermanos, entre Kenji y Keiko. Sí, estamos viendo precisamente eso con ese conflicto, con todo el escándalo. Ahora, de cara a la próxima cumbre, a la octava cumbre interamericana, de las Américas, digamos, ¿verdad? En esta cumbre se pretendía consolidar este proyecto, un proyecto político, diplomático, de aislamiento al gobierno de Venezuela, a Nicolás Maduro. Incluso estaba en entredicho la presencia de Nicolás Maduro en esta reunión. Y se produce el sacudón en el Perú. ¿Cuál podrá ser el impacto en esta, que era evidentemente una estrategia que ya había alineado a muchos países? Yo personalmente, bueno, es difícil a veces ponerse profeta en en situaciones tan críticas, además como esta. Cierto. Pero si uno mira lo que yo decía, cómo está la correlación de fuerzas políticas a nivel regional, es muy difícil que este conflicto interno al final del Perú termine cambiando radicalmente el contexto político de la región. Es muy probable que, aunque no se logre quizá, porque ya sin Kuczynski a la cabeza podría ser que eso no sea igual, pero yo no creo que el Perú va a cambiar ya como país y con el nuevo presidente, no creo que vaya a cambiar su posición respecto a Venezuela y respecto a la Cumbre de las Américas. Es muy probable que se mantenga la tendencia. Quizá no se logre, pero gran parte de los países y del Pacto de Lima, el Acuerdo de Lima, van a tratar de insistir en la necesidad del aislamiento de Venezuela. Precisamente ahí es donde se está jugando uno de los intereses fundamentales de los Estados Unidos en su recomposición hegemónica, aislar a Venezuela. Y creo que lo que ocurra en la cumbre precisamente nos va a decir si lo del Perú alteró o no la correlación de fuerzas en favor de esa recomposición. Es decir, ¿podría no ser un tema controversial? En cuanto a la cumbre, yo creo que no. O sea, es decir, en cuanto a las líneas fuertes que van a mostrar cómo está la correlación de fuerzas políticas en la región en la cumbre, yo creo que eso no va a alterar significativamente el problema. Lamentamos no contar con más tiempo en este espacio para seguir analizando este tema, pero no será la última oportunidad de tenerle aquí. David Chávez, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, esta mañana en Primera Impresión. Antes de cerrar este espacio, como siempre, les recomendamos la lectura de Diario El Telégrafo. Este día, Diario El Telégrafo nos trae información acerca del refuerzo de vigilancia militar en la frontera norte. Es uno de los temas que nos entrega la portada de esta mañana. Y también, obviamente, militares, como dice, refuerzan la frontera norte. Y también Diario El Telégrafo nos entrega información acerca de los nuevos accidentes de tránsito que enlutan al país y sobre lo cual esta mañana conversamos aquí con Guillermo Abad, director de Justicia Vial. Es un reto planteado para las autoridades del país responder a esta verdadera crisis de salud pública provocada por la frecuencia y la magnitud de los accidentes de tránsito. Hoy también circula en El Telégrafo la revista Desde Cero, la revista de economía y emprendedores. La moda crea industria. Este es el tema que aborda la revista Desde Cero. Gracias, amigos televidentes, 8 de la mañana y 1 minuto. Mañana desde las 6:55 estaremos nuevamente con ustedes. Tengan una buena jornada.